bastante menos que 33, los 80 me recontra sobra, porque ese arco va a ser producto, no va a ser igual un arco en distancia, de 1 kilovolt a 33, ¿está? Para 33 requiero 80 centímetros, por ahí para 1 kilovolt requiero menos, pero esto que dije no lo tienen que tener en cuenta. La realidad es la que conocemos, pero los kilovolt 80 centímetros, o 0,80 metros, como lo quieran nombrar. Está, siempre tenemos que tomar la condición de penalización, la más difícil. Y frente a la más sencilla o la más segura, igual aplicar la más difícil. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que después hay un 1, entre paréntesis, un 1, y ese 1, lo mismo lo sigue después, que dice 2, pero ya para niveles de tensiones diferentes. Ese 1 significa de que puedo achicar esa medida, ¿no? Esos 80 centímetros, necesidad y acceso a puedo estar más cerca, siempre y cuando ponga una relación entre la fase de contención, ¿no? O la línea de contención y la zona más cercana del trabajador. O sea, pongo una aislación intermedia, una placa, una goma, hay veces que hasta una madera seca, que trae sus riesgos, pero bueno, hasta puede llegar a evitar un poco. Nosotros usamos lo que llamamos mantas, una manta que es justamente un equipo. Esa manta puede ser retenida por un montón de soportes, digamos, ¿no? O puede cubrir al cable que tiene tensión, se le tira encima y vos te podés acercar mucho menos porque ese aislante evita la condición de arco voltaico. Arriba de 33, cada vez que yo voy sumando voltaje, ¿no? Arriba de 30, digamos, distancias que se van sumando. Son desde 1 centímetro por cada condición de voltaje de aumento. Cada condición de voltaje de aumento se le va sumando 1 centímetro, hay una cuenta, pero la ley lo que hace es no solicitar. Le dice, bueno, mirá, estás en línea de 66 kilovolt, listo, 1,50 m. Estás en línea de 220 kilovolt, en el norte del país hay 220 y 330, pero en el norte del país se usan 220, o sea, 220.000 voltios. Bueno, ahí son 2,90 m y no podés achicar esa distancia porque el riesgo de arco. Ahora, ¿qué pasa acá? Ese número 2 lo indica. Fíjense que la ley les pone 2 significa cuenta para trabajos a potenciar. ¿Tá? Esto que dije recién da o requiere de un conocimiento a tener que explicar. ¿Tá? Un conocimiento muy sencillo. Nosotros tenemos 3 posibilidades de trabajos con tensión. O sea, nosotros tenemos 3 posibilidades de trabajo inicialmente. Una es sin tensión, TST, trabajo sin tensión. Tenemos una segunda posibilidad que es trabajos en cercanía de línea de tensión. ¿Tá? En cercanía, quiere decir que yo estoy trabajando sobre una línea que no tiene corriente, pero que está muy cerquita a otra que sí tiene, que me podría llegar a producir un arco voltaico, por ejemplo. Y la tercera posibilidad es la de trabajar con tensión. ¿Tá? Bueno, esta última, de trabajos con tensión, se divide en tres posibilidades. Una, que es la de trabajos con tensión en baja tensión, hasta 380 voltios. ¿Tá? Trabajos con tensión en baja tensión, TCT, B larga T, baja tensión. Esta condición se enguantada
o a contacto. Se llama a contacto. ¿Por qué a contacto? Y porque yo voy a estar tocando el cable. ¿Y qué requiero para tocar el cable? La mano con un guante. Por eso se denomina, con un guante en cada mano, ¿no? Con guantes. Por eso se denomina trabajo a mano enguantada o a contacto. Las dos condiciones son las mismas. ¿Qué pasa? En media tensión, por más que yo me ponga un guante de media tensión que resista, que me aísle la mano de la media tensión, como el resto del cuerpo me podría quedar a distancias menores a 0,80, como dice la ley, o a 0,60 si le interpongo una aislación en el medio, como tengo una distancia que igual es peligrosa, esos trabajos ya para líneas de media tensión se denominan trabajos a distancia. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador, mediante el uso de pértigas, los bastones aislantes, trabaja con una distancia que si hay un corto, se produce una descarga o lo que sea, está aislado por la pértiga y a una distancia que no le va a llegar ni el arco ni la fuente de temperatura que podría producir los chispazos o lo que se pueda llegar a producir o la carga disruptiva. Por eso se llama trabajo a distancia, ¿tá? Y hay ya para trabajos en alta tensión, en línea de 66 a 500, ya se utiliza equipamiento especial, muy especial. Se utilizan hidroelevadores aislados, siempre lo digo porque es un orgullo para mí, y uno a veces se hace propaganda uno mismo, ¿no? Argentina fabricó dos hidroelevadores, la empresa Igarreta fabricó dos hidroelevadores aislados para trabajos en 500 kilovoltios. 500.000 voltios, ¿tá? Esos hidroelevadores, que uno lo tiene de norte y el otro lo tiene de sur, fueron fabricados por argentinos. Yo fui uno, por eso lo cuento, ¿no? Se me cae la baba. Actualmente lo tiene de sur y de norte, pero la licencia de la fabricación, la Argentina se la vendió a los Estados Unidos. En los Estados Unidos lo fabrica Versalife, valen $1,5 millones cada uno, y si nosotros requeriríamos comprar uno ahora, lo tenemos que pagar eso a los norteamericanos, por más que lo hayamos diseñado en la República Argentina. Un dato, ¿no? Esto fue hace muchos años atrás. Bien, dicho esto, les decía, esta tercera condición para líneas de arriba, ya de 66 para arriba, se llama trabajo a potencial. ¿Tá? ¿Qué significa trabajo a potencial? Miren, el año que viene, si la cosa puede llegar a ser presencial, yo les voy a mostrar una película donde un trabajador de Transener sube a un equipo aislado, ¿no? A una barquilla, porque acuérdense que las líneas de alta tensión están muy altas, ¿no? Tienen un gálibo por arriba de los 11 metros, y actualmente más todavía, en los últimos tiempos un poco más. El hecho es que la persona se sube a una barquilla y agarra la fase de 500.000 voltios, la fase, con tensión, con la mano, ¿está? ¿Por qué? Porque tiene una ropa que tiene unos filamentos de cobre interno, una camisa común, un pantalón que parece común, pero que interiormente tiene filamentos. Y eso lo que logra es que, estando aislado de tierra, cuando vos tocas el potencial, te pones al mismo potencial que la línea. O sea, la persona tiene 500.000 voltios, ¿no? Pero está en la misma fase. Es como el pajarito que se agarra de una sola fase. Y no le pasa nada, porque no puede tocar tierra, porque no toca la otra fase. ¿Está? Entonces, esto es exactamente lo mismo. Entonces están los tres tipos de trabajo que están definidos por la cantidad de tensión. En baja, cualquiera de ustedes que haga el curso, trabajos a contacto o a mano enguantada.
en media, trabajos a distancia, con pértigas, y en alta, trabajos a potencial, con la vestimenta especial que se llama jaula de Faraday. Es una jaula de Faraday. Y les decía que en esa película se ve cuando la persona toca el cable, se siente el ruidito de chispitas, pero la persona en sí no pasa nada. A tal punto que en alguna época, con mi especialidad, que es justamente los hidroelevadores, la gente de Transener me invitó, me dijo, ingeniero, suba y hágalo usted, tome la ropa, me dieron todo. La verdad, no me animé. Cuando estaba a unos pocos metros de altura del hidro, le dije, paren, bájenme de acá, no quiero. O sea, ¿y por qué digo esto? Porque es una realidad, el que tiene conocimiento del tema, y en ese momento yo tenía demasiadas dudas, el que tiene conocimiento hace muy bien las cosas, pero al mismo tiempo, ojo, porque desarrolla lo que dije antes, el exceso de confianza, ¿no? Entonces, siempre hay un límite que no hay que sobrepasar en esa condición. Bien, sigamos. Bueno, seguramente acá va a explicar los métodos, No, Agustín. ¿no? Lo que Che, saludo ahí a Noé. A contacto, a distancia y a potencial. Bueno, ya en ese caso ya lo explicamos, así que no hay ningún problema. Bien, la ley habla de la capacitación del personal. ¿Está? El otro día creo que les comenté a ustedes que hay temas de capacitación que son obligatorios, ¿no? Hay temas que la ley dice, los nombra. Fíjense en que dice, el personal que efectúe el mantenimiento de instalaciones eléctricas será capacitado por la empresa para el buen desempeño de su función, informándosele sobre los riesgos a los que está expuesto, ¿no? Dice, también recibirá instrucciones sobre cómo socorrer a un accidentado por descargas, primeros auxilios, lucha contra el fuego y evacuación de locales incendiados. ¿Tá? Son todos los riesgos que frente a la condición eléctrica pueden llegar a pasar. ¿Tá? Por ejemplo, cuando habla de primeros auxilios, si un electricista recibe una descarga y alguien del entorno le puede dar RCP, resucitación cardiopulmonar, lo más probable es que lo termine salvando a la persona. Casi, yo diría que es la probabilidad más importante. Después, se inicia un fuego que dice, che, llama a los bomberos, no, pará, tenés un matafuegos cerca, tratá de atacar el fuego. Que simplemente no lo vas a atacar cuando el fuego ya está desarrollado, ahí, o los bomberos, ¿no? Ese es el hecho, porque acuérdense que en el caso probablemente también hagamos algunas charlas de estas, con el fin de que ustedes estén capacitados con una capacitación escrita también, ¿no? En el hecho de que por ahí le podemos dar cursos de lucha contra el fuego y todos esos temas, porque hay gente que cree que con el matafuego va a apagar un fuego. El matafuego es para el inicio del fuego, no es para el resto. Entonces eso requiere un cierto grado de explicación. Pero fíjense en que dos cosas quiero aclarar con lo que pide acá la ley, ¿no? La primera es que cuando ustedes la leen dicen, bueno, será capacitado por la empresa, ¿está? Entonces acá hay dos condiciones que ya las dijimos, pero que las voy a recalcar. Una es, bueno, lo más probable es que el personal de la UOCRA trabaje para empresas de construcción, por lo cual la empresa de la construcción tiene, lo recontra claro, tiene la obligación de capacitar. Llamará a alguien de seguridad e higiene, le dirá, bueno, mira, capacita mi personal, será parte del servicio que le haga el de seguridad e higiene. Lo que tiene que quedar claro
que si no están capacitados, si alguien no puede refrendar mediante registro ese grado de capacidad, igual que la empresa. Es muy claro esto, y la verdad que es bastante problemático, porque la gente quiere trabajar, todos queremos trabajar, entonces de alguna manera a veces eso aparenta ser un obstáculo, pero no lo es. En realidad, de hecho la cooperativa hace varios años, para evitar justamente de que la gente no tenga la capacitación que la ley requiera, ¿no? Entonces todo lo que nosotros podemos hacer, lo que nos concierne a nosotros, la cooperativa ha decidido otorgarlo a la sociedad. Eso es importante. Pero volviendo al tema, dice capacitado por la empresa, pero acá está la otra. Dice, no, bueno, pero yo soy electricista único, soy un autónomo. O sea, bien, si sos autónomo, en definitiva, y no tenés personal a cargo, la ley no va a evitar de que no estés capacitado. Te tenés que capacitar igual. O sea, dentro de los temas de lo que es la electricidad, tiene que haber algunos que tienen que ver con los primeros auxilios, tienen que ver con lucha contra el fuego, son cursos, son charlas de por ahí de 4, 5, 6 horas, no son de mucho más, ¿no? Son teórico-prácticas. Si hablamos de lucha contra el fuego, nosotros armamos un fuego, le damos el matafuego, le explicamos cómo atacar el fuego, ponemos el muñeco para hacer resucitación cardiopulmonar, que en realidad lo hacen todos. Normalmente todo esto se les explica a todos los que están escuchando este tipo de charla, pero no obstante, hay que recalcar, la capacitación no tiene excepciones. Es lo mismo que decir que una persona es electricista pero no está matriculado. Y es cierto que hay electricistas que no están matriculados, que la verdad que saben un montón, que además de saber son prolijos y todo, pero resulta que legalmente no cumplen con la condición. ¿Por qué? Y porque la autoridad de aplicación de Bariloche, que es el municipio, tiene alguna ordenanza que hace que tengan que ir a la municipalidad y decir, señor, yo me quiero matricular como electricista, por ejemplo, ¿no? Después existirán otro tipo de instancias, ¿no? Que tiene que ver con la aprobación de potencias instaladas, un electricista, digamos, tiene niveles. Un electricista domiciliario, capaz que hoy por hoy no está habilitado a, digamos, a hacer una subestación transformadora. Pero con la condición de capacitación requerida puede llegar a eso. No hay. O sea que hay hechos que son bastante elevados para el electricista. Bien. Perdón, que se me fue la proyección. Bueno, en el tema, otra vez se me mueve esto, tengan paciencia un cachito. A ver. Bueno, hay una parte, como dice acá, que es la que estoy mostrando, que habla de lo que ya dijimos, ¿no? Pero como lectura directa de lo que está escrito en la propia ley. Dice: los trabajos con tensión serán ejecutados solo por personal especialmente habilitado
por la empresa para dicho fin. ¿Tá? Habilitado por la empresa. ¿Qué significa esto? Que la empresa tiene que comprobar si la persona está capacitada para el trabajo de contención. Es decir, bueno, la persona, la empresa requiere que trabaje en contención. Le dice, che, Pepe, andá y trabajá contención en este circuito. Pero esa empresa no comprobó que cumpliera con los requisitos de la 3068 en baja, o de la resolución 592 en media, esa empresa está fuera de la ley. Es la frase típica: aquellos que cumplen los requerimientos de la ley están dentro de la ley, los que no lo cumplen están fuera de la ley, así de clarito. Entonces, hay mucha gente que no cumple los requerimientos de la ley porque simplemente nunca nadie le explicó o no leyó. Entonces dice, uy, ya no sabía que no cumplía con él. Bien, dice, esta habilitación será avisada por el jefe de Servicio de Seguridad e Higiene de la empresa y será otorgado cuando se certifique. Volvemos al ejemplo, pero volvemos a la existencia del domiciliario, del electricista domiciliario, que la condición de seguridad e higiene la tiene que aplicar igual. O sea, tiene que tener los conocimientos de lo que le trae riesgo o lo que no les trae. Bien. Conocimiento de la tarea, dice. O sea, se tiene que certificar que ese trabajador tenga conocimiento de la tarea, conocimiento de los riesgos a los que está expuesto y conocimiento de las disposiciones de seguridad. Conocer la tarea es la experiencia de electricidad. Conocer los riesgos, y sabemos todo, bueno, los riesgos creo que lo conocen todos, pero también es analizarlos, ¿no? Porque los riesgos pueden ser desde quemaduras, electrocución, caídas a nivel o a desnivel, puede haber, hay una gran cantidad de riesgos, ¿no? Pero hay que también saber analizarlos porque hay trabajos que tienen un cierto riesgo y otros que no. Entonces, por ahí hay trabajos eléctricos que tienen electrocución o el de quemadura, pero hay otros trabajos de eléctricos que no los tienen. Entonces, qué sé yo, colocar una cañería capaz que tiene un riesgo mecánico más que eléctrico, o sea, canalizar y meter una cañería. Entonces, hay diferentes tipos. Entonces, conocer la tarea, conocer los riesgos, y cuando habla de disposiciones de seguridad, es conocer qué requiere la ley. Entonces, de alguna manera, ese conocimiento lo tenés que tener, con una lectura directa, con una consulta a alguien de seguridad e higiene. A la cooperativa le suelen consultar muchas cosas de estas. Muchas cosas de estas. Les doy un ejemplo de una de las consultas típicas que tenemos, de las muchas que tenemos. Bariloche tiene una condición de una dicotomía, como le solemos decir, ¿no? De que tenemos una línea de media tensión, muchos de ustedes ya la han visto por las veredas de algunas de las calles de la ciudad, pasa una línea de media, qué sé yo, se me ocurre Segundo Sombra, por ejemplo, y la municipalidad por ahí acredita un edificio que está a 80 centímetros de la línea de media. Quiere decir que si le pone una ventana al edificio que abre hacia afuera, lo más probable es que el tipo que abre la ventana, si es una ventana conductora de aluminio, por ejemplo, muere electrocutado. Ustedes me dicen, ¿existe eso? Sí, existe eso. Y no un caso solo, tenemos unos cuantos. Entonces hay gente que dice, no, mire, yo tengo que pintar el frente del edificio, tengo que revocar el frente del edificio, tengo que poner canaletas, tengo que colocar las ventanas. Y entonces nos consultan a nosotros. Ustedes tienen que saber que frente a una condición de esa, si nosotros le cortamos la línea de media, no solamente tenemos que pedir permiso al PRE, avisarle de que hay una necesidad de corte, sino que además dejamos sin energía a un montón de personas que al corte no van a tener. Cuando corto en media, le corto a mucha gente. Bueno,
Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Decirle, bueno, armás un andamio, el andamio, colocalo a tierra, la tierra tiene que tener medición, o sea que no puse un cable pelado con una jabalina y ya está, no, tuve que medir que esa condición de tierra mande a tierra lo que corresponde, que no supere los 10. Y además le hacemos poner una madera o una condición aislante. Por supuesto, si hablamos de una madera tiene que ser seca, un día de lluvia no van a poner una madera porque humedecida puede producir un arco igual. Una madera que lo que haga es limitar de que nada salga del perímetro de donde estoy subido, ¿no? del andamio, por ejemplo. Ese es un ejemplo típico, y eso lo consultan, decir, mire, ¿cómo hacemos? Solicito el corte, o nosotros vamos, miramos, le decimos, no, mirá, hace esto y lo otro, y ahí aseguramos de que no va a ocurrir nada, por ejemplo. Es un ejemplo, ejemplos hay un montón. Bueno, el tema B que tiene que certificar es la experiencia en trabajos de índole similar, ¿tá? Entonces, voy a trabajar con tensión y no tengo ningún tipo de experiencia, y alguno de ustedes dirá, bueno, pero alguna vez va a ser la primera. Sí, exactamente, alguna vez va a ser la primera que trabajes con tensión, pero esa primera vez siempre va a ser con una persona que ya tenga la experiencia necesaria al lado de cada uno del que sea nuevo, ¿tá? Posteriormente a eso la experiencia ya va a ser propia, digamos. Consentimiento del operador de trabajar con tensión. Si una empresa le pide a un trabajador, porque lo habilitó, porque le dio la capacitación, le dice, bueno, mira, trabajá con tensión, no cortés, sino que reparás con la tensión, el operador tiene que tener el consentimiento. Asume el consentimiento o que está enterado y aprueba la condición de trabajar con tensión. ¿Está? Bien. La aptitud física y mental, por supuesto. Si tenés miedo al tema, ya es una aptitud mental que trae alguna condición de problemas, solucionable por supuesto, alguna condición de la aptitud física, ¿no? Necesaria, qué sé yo, si tenés tembleques y trabajando al lado, por ahí te moves un poco de más y haces un contacto, qué sé yo, se me ocurre un ejemplo como ese, ¿no? Pero debe haber unos cuantos que tienen que ver con la aptitud física, ¿no? Qué sé yo, un problema cardíaco frente a un riesgo de una descarga es bastante problemático también, ¿no? Y la última, antecedentes de baja accidentabilidad. Como digo siempre yo siempre comento de que no todos sirven para todo, pero todos sirven para algo. Entonces, cuando una persona se accidenta con un tema un día, cualquier cantidad de accidente, lo más probable es que no sirva para ese tema. Va a servir para otra cosa, pero no para ese tema. La baja accidentabilidad en la parte eléctrica es un tema muy definitorio, muy definitorio. De hecho, yo he tenido casos como perito de la justicia en donde la alta accidentabilidad de un trabajador hizo que culparan a la empresa de no haberlo cambiado de lugar, a pesar de haber comprobado de que se accidentaba muy seguido. Y así que le salió mucho más caro a la empresa que lo que habían creído, ¿no? Como también una condición que esa sí se da bastante. Bien, responsable del trabajo, acá la explicación que tengo que abrir en este tema es que siempre dentro de una empresa va a haber alguien que sea responsable del trabajo. O sea, hay dos tipos de capacitaciones en trabajos con tensión.
la capacitación para el trabajador y la capacitación que, además de los conocimientos que va a tener el trabajador, se le da como conocimientos legales a los supervisores, a los capataces, a los oficiales inclusive, que también pueden llegar a ser definidos como responsables de esa tarea. Como en trabajo de contención nunca tiene que haber una sola persona, siempre alguno de esos dos va a tener que ser responsable del trabajo. Puede haber más de 2, 3, 4, 5, pero siempre uno que va a ser la persona que es el que va a mirar con que los demás cumplan con todas las condiciones de seguridad, con que tengan las herramientas y los materiales necesarios. Así que en ese caso siempre va a existir. Y acá seguramente podría llegar a quedar la duda que tratamos de aclarar siempre, de aquellos electricistas que son autónomos, digamos, ¿no? Normalmente hay muchos electricistas que trabajan solos, ¿tá? También digo que normalmente esos electricistas, si trabajan con tensión, lo hacen propia, ¿tá? Puede tener alguna condición de problema legal. Recibió una descarga, tuvo una quemadura en un brazo, bueno, si la RT quiere, te puede llegar a decir, no, mirá, ¿cómo te accidentaste? ¿Con quién estaba? Y a vos por ahí, como no es mentiroso una persona, le dice, y estaba solo. Ah, sí, bueno, a ver, ¿por qué lo hacía con tensión? ¿Por qué? ¿Por qué el otro? No, mire, arréglese, usted no cumplió con los requerimientos. ¿Me explico? Normalmente no pasa, tampoco la gente es tan mala, pero puede pasar. Yo siempre quiero tratar de suavizar un poco los temas, pero puede pasar, cada uno sabrá, ¿no? en qué condiciones. Pero a lo que me refiero es que, digamos, hay una aclaración, dice, bueno, pero yo soy el propio responsable de mi trabajo. Sí, la RT te va a decir, bueno, mire, si usted se electrocutaba, ¿quién estaba para ayudarlo? Por ese motivo, desde los sindicatos específicamente han definido que nunca haya una cuadrilla con menor de 2 personas, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, cada uno después verá su condición real. Lo que siempre hay que tener en cuenta es ¿qué pide la ley? ¿Qué pide la ley?